Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al podcast de los indies de la NFL y bienvenidos una semana más a esta rueda en la que estamos metidos de análisis divisionales. Ya llevamos 3, hoy vamos con el cuarto y vamos a meternos ya de lleno con la NFC Oeste, esta división que tanto nos gusta, a unos más que a otros. A nuestro jefe seguro que le encanta, aunque este año le va a dar más disgustos que alegrías, de eso no tengo dudas. Pero bueno, vamos al lío, nos vamos a meter en harina. Os voy a presentar al equipo titular que traemos hoy, que es un equipazo. Aunque nos falte la mega estrella, traemos un equipazo igualmente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Indies? Pues fenomenal. Es lo que tú dices, es una división de la que siempre apetece hablar, que todos los años está dando una cantidad de diversión y de partidazos increíble. Yo creo que al nivel de la que más o la que más. Y aunque uno no sea de ella y los Rams no se eliminarán el año pasado, sin duda es una de las favoritas y apetece mucho hacer esta previa. Tenemos también a Carlos Tabernero, una semana más, nuestro experto de todo, de college, de NFL, de todo lo que le pongamos por delante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas, yo como siempre aquí viniendo a romper el, el nombre que me dais de experto y con todas mis predicciones hacer caer el mito. Así que dispuesto otra vez a decir alguna barrabasada. Y con ganas también de ver, como decía Pablo, esta división que es de las más divertidas, de las más competidas y de las que tiene equipos que llevan varios años rindiendo a muy alto nivel, así que con muchísimas ganas de hablar de ello. Venga, y tenemos también hoy por aquí con nosotros al hijo pródigo. Algunos ya no se van a acordar de él. Hace años grababa con nosotros ya algunos podcasts. Le hemos tenido metido en el mar y no ha salido de allí desde entonces, así que le hemos dado rienda suelta hoy. Tenemos a Santos, nuestro delfín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santos? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos. Bueno, pues a ver, es que las negociaciones de los contratos son duras, ¿no? Me habéis tenido aquí toda la off-season haciendo los duros para pagar el contrato y renovar la temporada y hoy al final habéis tenido que ceder un poquito. Sí. Así que ya estoy por aquí. Sí, te negaste a jugar y al final nos has sacado la pasta. Sí. Nada, vamos a ponernos ya con esta división, una NFC Oeste que, bueno, siempre lo decimos que es una de las mejores. Sí, quiero decir que siempre lo decimos de casi todas, pero es que esta también lo es. Es que es una división muy chula, muy guay, con equipos muy buenos, muy, bueno, de hecho tenemos aquí al campeón. Y si os parece, os cuento un poquito, os meto en antecedentes de la división, os cuento un poquito qué es lo que la define. Para mí, una de las divisiones más imprevisibles de toda la NFL. Hay dos equipos que están aparentemente, y sin aparentemente creo, por encima de los otros dos. Y creo que cualquiera puede pelear por el título divisional. Estos dos equipos son Rams y Seahawks, el campeón y uno de los aspirantes para la división y para todo, vaya. Y parece que 49ers este año se queda un pasito atrás o dos porque, bueno, parece que el proyecto va un poquito cuesta abajo y los Cardinals, pues bueno, un poquito más a la cola. Creo que están en los últimos de estos cuatro y les costará más. Una división en la que los entrenadores también, una vez más, marcan enormes diferencias. Tenemos a Sean McVay, que para mí es el mejor entrenador de la liga, sigue siendo una referencia ofensiva. Tenemos a Shanahan, que busca reinventar pues, a unos 49ers que están bastante renovados, que están bastante cambiados de unos años para acá. Tenemos a Mike McDonald, que continúa consolidando la identidad defensiva de Seattle y que se ha confirmado como un pedazo de entrenador, como la copa de un pino. Y bueno, tenemos al nuevo entrenador de Arizona Cardinals, a Mike LaFleur, que veremos a ver qué puede hacer con este equipo. Chicos, una división en la que hay muchas incógnitas alrededor de varios quarterbacks. Por ejemplo, Pablo, no sabemos si Matthew Stafford estará ante su última temporada, porque este parece que el año que lo deje no va a ser como Roger, lo va a dejar y lo dejará definitivamente y parece que no quería jugar muchos años más. Pues no, es bastante posible que sea su último año. Es más, yo creo que si el año pasado hubiera llegado a la final y hubiera ganado el anillo, habría acabado dejándolo. Es una pena porque se iría un mito, uno de los más grandes quarterbacks que juegan en la actualidad. Y luego, pues las incógnitas se van despejando, ¿no? Porque Brissett ha renovado, si no creo mal, y jugará de titular en Arizona. Purdy pues seguirá en San Francisco y Darnold, como no,
en Seattle. Yo creo que ya tenemos a los 4 quarterbacks titulares y a ver qué pasa, ¿no? Todo apunta a una especie de continuismo con 2 equipos muy destacados y a ver qué pueden sacar los 49ers de la subestación eléctrica, ¿no? Porque el año pasado dieron muy, muy, muy buena imagen llegando a playoff y luchando. No pudieron contra un Seattle que era enormemente superior, pero nos sorprendieron. A mí el primero yo le daba muy mal en las previas. De hecho, Alex se enfadó conmigo un par de semanas, estuvo sin hablarme. Y este año le voy a volver a dar mal. No tengo. Además, Alex está en Indonesia o no sé dónde, así que esta vez no me va ni a escuchar. Y no lo sé, y luego veo a Cardinals muy, muy abajo, así en principio, ¿no? Sí, Santos, ¿crees que merecía Brissett un contrato de quarterback 1,5? Porque tampoco le dando un contrato de titular, pero un contrato un poco más alto. ¿Crees que era la situación ideal para ellos? Es que no te quedaba otra, ya se lo llevaron para Arizona, se deshicieron de Kyler Murray y le ibas a dar las riendas del equipo a este quarterback y yo creo que al final él, sabiendo que no le quedaba otra, también se puso en una situación un poco de forzar el contrato para que le pagaran. Aún así, creo que Cardinals se ha cubierto un poco. Vimos que en el draft fueron a por quarterback también. Si es Carson Beck, puede ser, al Eso que es. trajeron del draft. O sea, con lo cual es posible que a lo mejor no la tengan todas consigo de lo que puede hacer Brissett y acaben dándole alguna oportunidad a este quarterback, o por lo menos ponerlo, ver si les puede funcionar, que le ponerlo detrás de quarterback titular, que vaya aprendiendo, que vaya cogiendo, no lanzar a los leones de golpe. Pero bueno, tanto aquí como es adelante de Rams, los dos equipos han cubierto en el draft con un quarterback. Carlos, no sé si tú vas a estar en mi lado o no. Yo, para darle el dinero a Brissett, yo me lo hubiera jugado con Garner Minshew de primeras ¿Cómo que no lo sabes? y ya está. No seas falso. ¿Cómo que no lo sabes? Por el amor de Dios. Sin vergüenza. Claro que lo sabes. Cuéntame, Me callo, Carlos. me callo, perdón. Eh, yo aquí tengo mis dudas, pero sí, es decir, es mucho dinero para el bagaje que tienes detrás y con la posibilidad de que teniendo un nuevo head coach, además siendo con esa mentalidad ofensiva, ¿no?, que trae Mike LaFleur, pues al final sea una competición que haya empezado en julio, que esté marcando más la titularidad ese contrato que le has dado a Brissett, pero que a lo largo de la temporada, si las cosas no funcionan, le pueda dar chance tanto a Minshew como al propio Carson Beck, que no olvidemos que es un tipo que ha llevado, con todas las polémicas que le rodean, ha llevado a Miami a la final del Nacional de College, ¿no?, que no es moco de pavo. Entonces, a mí lo que sí me parece que va a ser muy interesante, aunque a nosotros nos interesen más los aspectos que tienen que ver con el juego y lo que pasa en el campo, creo que va a ser una temporada muy movidita y muy interesante de ver en el vestuario de Arizona con esos 3 tipos con unas personalidades tan marcadas, donde casi Brissett es el hombre que menos aura de estrella pueda tener y el que más trabajo de equipo pueda hacer, ¿no? A mí me parece que el mantener a Brissett es una buena opción, una opción continuista, porque el año pasado no fue el problema principal de los Cardinals, pero sí me parece que teniendo lo que han ido colectando detrás, ¿no?, con Minshew y con Beck, pues quizá es un contrato algo sobrepagado. También es cierto que al final los Cardinals tienen espacio de sobra y se lo pueden permitir, ¿no? Pero yo sí que estoy de acuerdo contigo en que me parece algo sobrepagado para todo lo que han venido a traer detrás y las posibilidades que no son remotas de que al final Brissett no acabe siendo el titular en las últimas jornadas de la temporada. Venga, pues una vez que hemos repasado un poquito así por encima la división, si os parece, nos metemos un poco en los equipos, uno por uno. Y me gustaría empezar por estos Cardinals, precisamente, que, bueno, un equipo a priori el más flojete de esta división, con dificultades en muchas partes del campo, en muchas posiciones que creo que tienen mucho margen de mejora, muchos huecos que rellenar en un futuro. Y veremos, han empezado con una pequeña revolución sacando a Kyler Murray, sacándoselo de encima con un nuevo entrenador, con Mike LaFleur.
veremos. Ahora ya coge los mandos Jacoby Brissett. Tienen jóvenes prometedores, porque creo que tienen una cantidad de jóvenes bastante buena y de bastante buen nivel. Tienen algún veterano como Buda Baker que pueden tirar ahí un poco del carro. Santos, ¿qué es lo que más te gusta, o lo que menos te disgusta de estos Arizona Cardinals? ¿Qué equipo crees que nos vamos a encontrar esta temporada y qué podemos esperar de ellos? A ver, ten en cuenta que Cardinals ahora mismo es un equipo que acaba, digamos, de pulsar el botón de reinicio, ¿no? Ha reiniciado por completo todo, un cambio por completo de rumbo, nuevo quarterback, como has dicho tú, nuevo entrenador. eh, ¿qué puede hacer comparación con el año pasado? 3 victorias que sacaron nada más, último en la división, uno de los peores equipos de la NFL, y que creo que están en un proceso de reconstrucción, que quizás hayan empezado por uno de sus puntos débiles el año pasado, que es el ataque. Creo que es el entrenador que ha venido, Mike LaFleur, es un entrenador acostumbrado mucho al ataque. Había sido coordinador ofensivo tanto en Rams como en Jets. También fue coordinador de pase en 49ers. Creo que los Cardinals necesitan mejorar el juego terrestre. Fijaros que el año pasado apenas consiguieron 5 touchdowns de carrera en toda la temporada, no llegaron ni a las 1.000 yardas de carrera. Y bueno, creo que eso se ha notado en esa primera elección en el draft de Jeremiah Love. Potenciar ese juego de carrera que creo que era imprescindible. Y después, en otra faceta del ataque, creo que si lo llevamos ya 2 años diciendo, creo que empezamos o tiene que empezar a despegar ya, es Marvin Harrison Jr. Creo que el ataque pasa prácticamente por Trey McBride, que ahora mismo es el mejor receptor que tienen, pero creo que seguimos esperando bastante la llegada o la aparición de Marvin Harrison Jr., que destaque un poquito más, y a partir de aquí creo que es encajar piezas. Todo es un sistema nuevo, quarterback nuevo, entrenador nuevo, y bueno, poquito para mejorar. El año pasado 3 victorias, creo que por poquito más que hagan, hombre, en apuros algún partido de la división pueden poner, pero bueno, fijaros que es un equipo de reconstrucción del que este año creo que estamos todos de acuerdo, seguramente sean los últimos de la división, y que creo que un poco más les puede quedar que encajar esas piezas y ver cómo funciona todo. Pablo, un equipo, nos decía Santos que tenían que reforzar el juego de carrera. Un equipo, principalmente un ataque, que tiene 3 piezas, yo creo, más importantes que ninguna otra. Que te voy a decir una cosa, mira, Trey McBride, que es uno de los mejores tight end de la liga. Tienen también a Jeremiah Love, que puede que sea uno de los mejores running backs de la liga, ya lo veremos. Y luego me vas a decir qué te parece, aunque creo que es la respuesta. Y Marvin Harrison Jr., que debería ser uno de los mejores receptores de la liga, ya, como ha dicho Santos, debería dar el paso a esa élite que parece que aún le queda bastante lejos, ¿no? Pues sí, debería. Nos ha ido enseñando pildoritas durante estos 2 años y debería dar el salto definitivo, pero claro, dice Santos que solo anotaron 5 touchdowns de carrera el año pasado. Yo no se lo achacaría solo a los running backs. Yo creo que tenían una de las peores líneas ofensivas de la liga. Este año se traen a Seumalo de Pittsburgh y draftean a Bisontis de Texas A&M para ver si le puede disputar el puesto en el right guard, y vamos a ver, ¿no? Si mejoran ahí, vamos a ver las capacidades de lo que tú dices, uno de los mejores running backs de la liga. Yo sin duda creo que Jeremiah Love puede convertirse en eso, pero claro, necesita ayuda, él solo no va a poder. Es un juego en el que si la trinchera te falla, si la línea te falla, tú es que no puedes hacer nada, por muy bueno que seas. Ya lo vimos el año pasado con Genti, todos estábamos con el hype arribísima de Genti, pero Genti no tenía esa ayuda que necesitaba, y aún así ni tan mal lo hizo. Evidentemente, vamos a ver, ¿no? Si esos cambios en la línea de Arizona surten efecto. Y en la defensa creo que han tenido muy mala pata, porque me gustaba mucho su draft en 4ª ronda, Caleb Proctor, y se les ha roto para toda la temporada. Es una pena porque les iba a ayudar en una zona donde yo creo que se iban a gestar las pocas victorias que van a tener este año, que es atrás. Yo veo su calendario y no sé si soy tan optimista como Santos de verles 3 victorias. La verdad es que tienen un calendario que no es sencillo. Quizá al final se relaje un poco con Jets, con Commanders, con Raiders. Si Raiders tiene una mala temporada, igual llega al final un poco ya desnortado.
pero no va a ser sencillo. Y Carlos, echamos un repaso a la defensa. A mí hay 4 jugadores que me gustan. Una es la pareja de cornerbacks, tanto Will Johnson, que parece que ya está sano, como Denzel Burke. Aquí creo que hizo también una buena temporada para ver si un chico que salió en quinta ronda. Luego tienen a Buda Baker, el safety, que es un muy buen jugador también. Y Walter Nolen, que tuvo un final de temporada bastante destacado. Tuvo un buen final de temporada 2025. Creo que son los principales jugadores sobre los que construir. Jugadores jóvenes, con futuro, con proyección y con calidad. ¿Qué te parece a ti esta defensa? ¿Crees que por ahí van los tiros por estos chicos? Desde luego la secundaria va a ser clave, ¿no? Tú has apuntado esos nombres, ¿no? De los cornerbacks en los que había muchísima fe. Will Johnson al final, si les cae en segunda ronda, recordando un poco aquel draft de la temporada pasada, es por las lesiones, pero el jugador desde luego tiene una calidad infinita. Denzel Burke yo creo que cayó tanto porque Ohio State era una defensa tan plagada de estrellas que al final los jugadores que podían ir asumiendo unos poquitos drives y tal, pues bueno, se les marcaba con ese asterisco de bueno, es que quizá no se les ha visto demasiado, pero a mí Denzel Burke me parece un jugador que además como complemento y como cornerback 2, que es como se supone que lo van a tener, pues debería marcar mucho. Y dentro de esa juventud que dices, además de Nolen y de Robinson, que escogió en el año anterior, a mí me gusta mucho la zona de cornerbacks porque Cody Simon es también un jugador que yo creo que el año pasado vino un poco depreciado por esa cantidad de estrellas llegadas de esta Universidad de Ohio State. Y si a ello le sumas a otro jugador que quizá ha sufrido en sus carnes, como estos que mencionamos, pero este ya en la NFL, la cantidad de estrellas que había en la defensa de los Eagles, como es Josué, pues creo que es que al final tienes muchas piezas que si eres capaz de encajar, tienes una defensa que puede rendir dentro de esta división, pese a tener que enfrentarse a algunos de los mejores ataques de la NFL, ¿no? Y como decía Pablo, a partir de ahí es donde tienen que construir. Es un equipo en el que no puedes echar toda la responsabilidad en las manos de Brissett, porque las armas son limitadas, Trey McBride y el rendimiento que se le pueda sacar a Marvin Harrison, más allá de lo que Michael Wilson pueda rendir más allá. Entonces yo creo que harían bien en construir desde las trincheras, harían bien construyendo desde la defensa y a través del juego de carrera, porque no olvidemos que aparte de la superestrella que ha llegado este año, Jeremiah Love, pues tienen un norte-sur como Algier, que también creo que le pueden sacar un muy buen rendimiento, y es un equipo que ha pasado de tener a su running back titular del año pasado ahora como running back número 3. Yo creo que en el backfield han tenido un salto cualitativo al que le tienen que dar continuidad en el campo, ¿no? Y ahí va a estar la capacidad de los Cardinals de poder sumar más victorias que esas 3 conseguidas el año pasado. Si la bola acaba en las manos de Brissett o de Minshew, puede que también la sumen, pero ya estás jugando más al riesgo, ¿no? Al factor de 2 quarterbacks, especialmente si al final acaba siendo Minshew el que asuma la responsabilidad pasada la temporada, que asume muchos riesgos. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que pueda empezar a sumar Cardinals tiene que ser ahí, a través de la defensa y a través del backfield. Bien, pues seguimos con el siguiente equipo, si os parece. ¿Tenéis algo más que añadir, Santos, de Cardinals? ¿Vamos para Rams? No, nada. La verdad es que viendo sobre el papel tampoco es que tengan un equipo malo del todo. Creo que el gran problema está en la posición de quarterback. Aparte de receptores, ahora con el refuerzo de running backs, si mejoran un poco la defensa pueden competir un poquito. Viendo lo que es el equipo no es del todo tampoco un desastre. Claro, y la división en la que están, que al final se van a medir a Ya. tres bicharracos, principalmente a 2 de los mejores de la liga, 49ers, que bueno, que es un equipo que quizás no sea tan potente como otros años, pero que también tiene muchas armas y muchos muy buenos jugadores. Así que nada, vamos ya como un trueno hacia los Rams, que es como vienen ellos, con Myles Garrett ahí que nos embisten. Bueno, ¿qué me decimos de estos Rams? Un equipo que ya el año pasado fue contendiente a casi todo, bueno, que despachó una temporada de su quarterback, probablemente la mejor de su carrera, la que le valió el MVP, un temporadón de Puka Nacua, del juego de carrera, de la defensa, ahora les sumas a Garrett. Pues bueno, Carlos, un equipazo, ¿no? Que van a estar luchando por todo y que páralos a estos. Me parece, quizá esto sea lo paradigmático, ¿no? Que va a suceder un poco también en la NBA, aunque con bastantes peros.
que estemos hablando de la división, ya ni siquiera de la conferencia, estamos hablando de la división del campeón, y es muy probable que para mucha gente, y con argumentos para ello, el favorito de esta división no sea el campeón de la NFL, sino que sean estos Los Ángeles Rams, porque tienen al MVP, tienen a la mejor pareja de receptores probablemente de toda la liga, con Davante Adams y con Puka Nacua. Siguen sacándole rendimiento, un rendimiento absolutamente inesperado para la mayoría de la NFL, de un running back como Kyren Williams, que hay que recordar que salió en quinta ronda y sigue cada año sumando yardas y en momentos importantes de los partidos. Y si a todo eso y al bagaje defensivo le sumas a un mastodonte, a una superestrella como Myles Garrett, y la posibilidad que ya mencionaremos de que Donald al final se anime y vuelva a los terrenos de juego, pues creo que es una pléyade de estrellas que además está muy bien conjuntada por uno de los mejores, si no el mejor entrenador de la liga, como Sean McVay. Pues es que para mí de verdad creo que son favoritos, que son favoritos. Yo no sé si más que los Seahawks o en la misma tesitura, pero ya el hecho de que estés en el mismo nivel que el actual campeón de la liga, que no ha tenido apenas bajas, salvo en el backfield, me parece que te está hablando del nivelazo que todo el mundo espera que tengan estos Rams esta temporada. Pablo, hipotecan su futuro por un anillo de presente y yo creo que se ven candidatos a todo y han puesto toda la carne en el asador. Han dado por Myles Garrett 2 primeras rondas, además de a Jared Verse, y también llega a cambio de otra primera ronda el cornerback Trent McDuffie de Kansas City Chiefs. Han dado el todo por el todo. Si tenían alguna pequeña duda, porque es un equipo que tenía pocas dudas, era en defensa, que es donde más podían mejorar. Lo han hecho, han ido a por todas. Creo que no se les puede poner ni un pero, ¿no? Aunque tú seguro que le sacas alguno. No les voy a sacar ningún pero. Solo voy a decir que este año tenían 5 picks en el draft y después de lo que hicieron, yo creo que es normal que alguien dentro de la franquicia haya dicho, mira, vamos a volver a aquello de Fuck them picks, porque no tenemos ni puta idea de draftear. Ahora nosotros lo que se nos va bien es la agencia libre, y han hecho una agencia libre de manual increíble, mejorando lo que, como tú dices, la defensa, no sé si un 50, un 60, un 70%. Es alucinante la calidad que han metido para adentro. Y que les convierte, para mí, es que tienen que ser los favoritos números 1. Es verdad que estuvieron a una jugada de quedar eliminados en la wildcard, pero es que estuvieron a una jugada o a un completo de jugar la Super Bowl, y tienen que ser los favoritos porque lo único que han hecho ha sido mejorar. La única sombra, si me permitís, la voy a poner en Puka Nacua porque no sé bien cuál es su condición actual. Ha dejado muchas dudas en la postemporada con su problema con el vicio en general. Creo que ha estado en una clínica de desintoxicación o de rehabilitación o cualquier cosa que termine en ción. Y ese tipo de cosas que pueden llegar a arruinar a una estrella de la liga como es Puka Nacua. Si no es esa chorrada, cualquiera que no dé a los Rams como favorito número 1 es que está completamente desnortado. Es que bebe más que Puka. Es que bebe más que Puka. Sí. Sí, Pablo, nosotros que seguimos más la UFL otros años, estamos casi en condiciones de afirmar que la familia Nakua no debe ser la familia más centrada de todo el país, ¿no? No, de hecho, acuérdate que el año pasado decíamos, joder, bueno, por lo menos les ha salido bien Puka y tal. Pues Sí. no, lo siento, señora madre Nakua, ni siquiera al pequeño le ha salido bien. Sus 3 vástagos están como una puta regadera y haría bien en centrarles porque los otros, bueno, su carrera como jugadores de fútbol americano es cuestionable y no demasiado extensa y con no demasiada calidad, pero en Puka Nacua hay receptor de nivel para muchos años y sería una pena ahora ya en serio, que se perdiera por este tipo de cosas extradeportivas que es una lástima, ¿no? Y Santos, me ha parecido entrever de las palabras de Pablo así un poco por encima que le parecen un poco menos que unos inútiles los Rams drafteando. Intuyo
por su parte, y estoy de acuerdo con él, porque claro, porque nosotros drafteamos desde el sofá, que es mucho más fácil que desde donde lo hacen ellos, que el pick de Ty Simpson quizá no es el mejor, y quizá Pablo no lo habría hecho, yo creo que tampoco lo habría hecho, tú tampoco lo habrías hecho, o tú sí habrías ido a por Ty Simpson para asegurarte, o eso creen ellos, el futuro del puesto de quarterback. Pues no sé si es la elección más idónea, quizá lo que sorprendió quizás fue que se cogiera en esa primera ronda y después en la segunda a continuación también un tie-in. Quiero decir, acabas reforzando dos posiciones ahí, quarterback y tie-in. Yo creo que la de tie-in más o menos la tiene bastante bien cubierta, el juego aéreo también. Entonces sí que fue una sorpresa para todos que en esa primera ronda cayera Ty Simpson. Mis conocimientos de college no llegan a tanto, quizás sea que a lo mejor tanto Pablo como Carlos Tabernero nos podrían dar más indicaciones sobre este jugador, pero está claro que, mm, bueno, es apostar por un futuro. No puedes traerte un quarterback de élite porque estás pagando a otros jugadores. Como bien dicho, trajeron a dos cornerbacks de Kansas. Uno llegaba a gente libre, pero McDaffie le han tenido que pagar una pasta, creo que 124 millones o algo así. No puedes traerte un quarterback élite, así que tenías que tirar de draft. Desconozco si era más adecuado para el sistema de Sean McVay, pero bueno, es que prácticamente todo lo que caiga en Rams acaba funcionando. Si es que hasta el año pasado estuvo jugando unos partidos ahí, Baker Mayfield y recién llegado y aterrizado a los Rams del aeropuerto, juega un partido y lo gana. Quiero decir, creo que Sean McVay es un genio y los Rams están continuamente compitiendo. No sé cómo consiguen hacerlo, nunca están en reconstrucción, siempre están mm, y haciendo intercambios, trayendo jugadores, siempre están con el all-in, como decimos, ¿no? Todas las temporadas es un all-in para intentar conseguir el anillo y eso les lleva a ser lo competitivos que son, llegar a la final de conferencia, 2 Super Bowls, un anillo, es decir, tienen esa mentalidad y con eso juegan. A mí de este tema de Ty Simpson, Carlos, más allá de que pueda ser el quarterback de futuro, que bueno, que creo que con desarrollo y con tiempo se puede convertir en un buen quarterback, bueno, lo veremos más adelante, pero más allá de eso, lo que me llama la atención es que es un equipo que ha hecho un all-in, que ha ido a por todas, que ha dado rondas por jugadores en la agencia libre, y se van a por un suplente en su primera ronda cuando tenían para coger jugadores top en varias posiciones que han dejado pasar. Tenían buenos receptores todavía como Lemon, tenían todavía buenos jugadores para pass rush como Ruben Bain, tenían si quieren un gran tight end a Sadik, el que han cogido Jets. No sé, tenían a Cineman si querían un jugador para secundaria o tenían cornerback y se van a por un suplente cuando creo que es un poco antinatura para lo que han hecho ellos durante toda la offseason, ¿no? Han ido a por todas y hayan sido un poco reservones y ya mira para el futuro. Sí, básicamente es como si están en una mesa de casino y lo ponen todo al 28 y de repente se guardan una ficha para ponerlo al rojo. Eh, bueno, pues enhorabuena, estás pensando en un futuro hipotético cuando todo tu presente está indicando que quieres jugar a esta temporada o máximo otra y se acabó. Pues quizá en las palabras de McVay, ¿no? Aunque luego las ha intentado matizar, se viese esa sorpresa y esa situación de quizá, como bien dices, ir antinatura. Pero bueno, yo creo que es que los Rams, quiero haceros una especie de enmienda parcial a lo del tema del drafteo, porque yo creo que es que ellos de lo que no se preocupan es de que en los 2 primeros días saben que el talento está y ellos cogen un poco lo que, lo que les viene bien en el momento y sin pensarlo mucho y en elecciones resultan sorpresivas. A mí lo que me gusta de este equipo es la calidad que es capaz de encontrar en el tercer día, ¿no? Y yo ves el draft de los Rams, ves sus primeros 2 días en este draft con esos 3 primeros picks y te viene a la cabeza presa, incluso entiendo que un aficionado de los Rams, la indignación por no ir a por talento que te pueda aportar desde ya en posiciones mucho más necesarias, en vez de encubrir algunas que ya tienes cubiertas con los mejores jugadores de la liga. Y sin embargo, te vas a la sexta ronda y tienen a CJ Daniels, que creo que es un receptor que en caso de que Nakua acabe teniendo esos problemas que mencionaba antes Pablo, le pueden sacar un muy buen rendimiento. Y te vas, por ejemplo, a la séptima ronda y también tienen a Tim Keenan, al defensive tackle, ¿no? de Alabama, que también me parece un jugador con sobradas capacidades, que si no fuese por los problemas físicos, probablemente hubiese salido muchas rondas antes, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más que los Rams nos sorprenden en esos 2 primeros días, especialmente en la primera ronda, con elecciones o trades un poco
sui generis que nadie entiende muy bien y sin embargo al final te acaban funcionando y te acaban llevando a los escalafones altos, pues esas quintas, sextas, séptimas rondas en las que siempre Sean McVay y su equipo saben acertar, ¿no? Y luego saber que son jugadores que este entrenador y este cuerpo técnico puede adaptar muy bien en el campo. A mí es que como ya nos llevan dados tantos años de sorpresas en abril que se acaban convirtiendo en realidades tangibles durante la temporada, pues le tengo mucha confianza a los Rams. Yo creo que son una estructura de las más sólidas de la NFL y ahí es donde está su ganancia, ¿no? Que se pueden permitir este all-in, primero, por eso, porque se lo pueden permitir. Ya tienen una temporada en la que lo hicieron y les salió bien. Y segundo, porque saben que donde ellos han invertido es en ese cuerpo técnico, en entender el modo de funcionar de la franquicia. Y a partir de ahí lo que van sumando es talento donde ellos creen que existe, no donde los demás pensamos que es lo más lógico que haya, ¿no? Y les está funcionando. Y claro, una vez que esto te funciona, pues poco hay que decir. Y ya para ir acabando, Pablo, Santos, os leo nombres: Braden Fisk, Kobe Turner, Byron Young, Nate Landman, Myles Garrett. Estos son jugadores que están en el front seven de estos Rams. Ya me parece nombre por nombre un pedazo de front seven, una pedazo de defensa. Si a esto le añadimos Aaron Donald, Santos, esto se nos convierte ya en un muro que a ver quién tira esto, ¿no? Pues ni el muro de Invernalia, que parecería de chiste lo de eso. Sería imposible, o sea, sería una locura. Bueno, lleva creo que 3 años apartado, está entrenando duro, se está dejando querer, se está hablando de que pudiera regresar. Bueno, yo creo que está capacitado perfectamente para volver cuando quiera. Yo creo que un jugador de ese nivel sí que es verdad que a lo mejor no te va a hacer al principio todos los snaps, pero bueno, posiblemente igual regrese por un mínimo y si tiene opción de llevarse un anillo así rezando de esta manera sería épico. Pablo, tú para defender tu tierra, ¿Don Pelayo o Aaron Donald? ¿A quién cogerías primero? Por supuesto, a Don Pelayo. No tiene ni una sola posibilidad, Don Pelayo. Pero no estaría lejos del top 3, Aaron Donald. Me parece genial, caiga o no, quiero decir, vuelva o no, sea capaz de volver o no. Que ellos hayan puesto su mirada en la defensa, que la hayan mantenido fija ahí. El año pasado se les hacía daño con muchísima facilidad y quizá eso fue lo que acabó condenándoles porque, como dicen los americanos, libra por libra no eran un equipo peor que Seattle Seahawks. De hecho, durante mucho rato ganaron el primer partido, fueron ganando en Seattle durante casi todo el partido. De hecho, acordaos de aquella jugada un poco funambulesca que acabó en una intercepción de Seattle que luego fue capaz de dar la vuelta al partido. Quiero decir que a lo que iba, que si no es por esa endeblez defensiva, yo creo que los Rams habrían ganado el anillo el año pasado. Y estuvieron a eso de ganar con lo difícil que es y haberse centrado la mirada en la defensa de la manera que la han hecho, traerse al rey actual en número de sacks por temporada, a uno de los mejores jugadores de la liga, y ser capaces quizá de meter a uno de los mejores defensas de la historia, como es Aaron Donald, es para volverse loco, o sea, es para que te huele la cabeza. Venga, pues si os parece, vamos a hacer honor al campeón, le vamos a dejar para cerrar el programa a los Seahawks, así que vamos con los San Francisco 49ers, un equipo que, bueno, que ya de por sí es bastante veterano, al que llega Mike Evans con sus 33 años, llega Christian Kirk, han perdido a Robert Saleh y bueno, tienen un montón de veteranos, como os decía, a Fred Warner, a Trent Williams, a Bosa, a McCaffrey, Kittel, el propio Evans. Es que son un montón de jugadores muy muy buenos todos, pero muy veteranos, con los problemas que tienen de lesiones últimamente en la Bahía de San Francisco y un roster tan veterano, a mí me hacen dudar un poquito. Santos, ¿qué te parecen estos 49ers? ¿Los ves con posibilidades de luchar la división a los Rams y a los Seattle Seahawks? ¿O crees que estarán un poquito por detrás? ¿Crees que se caerán definitivamente? A ver, a priori sí que es verdad que deberían estar ese pequeño paso por detrás, pero fijaros que el año pasado, a pesar de todo esto, a pesar de la veteranía de los jugadores, a pesar de los problemas que tuvieron dentro del vestuario con alguno de ellos, a pesar de las 23 lesiones de los jugadores titulares, sobre todo en la parte de receptores,
compitieron hasta el final, consiguieron meterse en playoff, llegaron a la divisional y es un equipo que mientras esté Shanahan ahí yo no lo daría por perdido. Es verdad que depende mucho de las lesiones de jugadores ya muy veteranos como McCaffrey o el tight end, Josh Kittle, pero yo no lo daría por muerto, sí. Además, creo que este año, o por lo menos se han reforzado de la parte que tenían que hacerlo, que era la de los receptores. Sí que es verdad que ven con otro veterano como Evans, que ya viene de mil batallas, pero creo que ahí estaba quizás el punto débil del año pasado, porque date cuenta que uno de sus mejores receptores y casi uno de los que más touchdown era McCaffrey, al que siguen utilizando en todas las posiciones, tanto de corredor como de receptor, y creo que han ido por ahí un poquito a reforzar. Y yo no los daría tan por perdidos en esta división, ¿eh? Pablo, te decía, nos dice Santos que se han reforzado con Mike Evans, otro refuerzo que llega para la posición de receptor, Christian Kirk, un jugador que a mí especialmente me disgusta bastante, me parece muy guadianesco, digamos, que tiene partidos buenos pero tiene más malos que buenos, a mi parecer. Llega también de Son Stribling, el ex de Ole Miss, que es un primer pick de draft en la segunda ronda un tanto polémico, no sé si llamarlo polémico, pero que tuvo muchas críticas en el momento en que se realizó. No sé, me dejó también un poquito frío el draft que hacen los 49ers también con Kellon Black bastante arriba. ¿Qué te pareció a ti el draft y los nuevos jugadores que han llegado al roster? Pues me gustó más en defensa que en ataque, fíjate. Me gusta Ephesians Prisock, me gustaba Romelo Hyde, incluso Jeten Dagger es un buen jugador. Además vuelve Dre Greenlow, que su mejor fútbol lo ha jugado quizá allí. Me gusta más las adquisiciones que han hecho en defensa que lo que han hecho en ataque. Es lo que tú dices, que a mí Christian Kirk ahora mismo en 2026 no genera ningún tipo de confianza. Mike Evans sí, pero viene de una temporada bastante floja con las lesiones y en claro, yo creo, declive de su carrera. No lo sé. Christian McCaffrey no puede hacerlo todo solo. Tienen lo diré, a Josh Kittle lesionado que no va a poder empezar la temporada. Para ellos es una baja brutal como ya se vio el año pasado. Con Kittle y McCaffrey el equipo era otro. Si uno de los dos se caía completamente. Entonces, yo creo que va a necesitar una grandísima versión tanto de Kirk como de Evans para abrirle el campo y liberar de presión a McCaffrey, para que no todos los ojos estén puestos en el fabuloso running back, que es sin duda uno de los mejores jugadores de la liga. Teniendo a McCaffrey, evidentemente van a sacar victorias porque es un jugador increíble, pero depende de muchos factores que, como tú dices, no sé si Christian Kirk, y yo creo que Mike Evans podría dar el petardazo este año también. No sé si esos dos jugadores serán capaces de sacar las castañas del fuego cuando sea necesario. A mí, Kellon Black, pues sí, y tanto él como de Son Stribling me parecen buenos picks, demasiado altos, pero es lo que decía un poco Carlos antes. Quizá ellos, y evidentemente ellos ven cosas en esos jugadores que nosotros no podemos valorar o no somos capaces. Evidentemente, que los podían haber cogido más abajo, pues parece claro que sí, ¿no? Parece claro que en segunda ronda podían haber cogido a un receptor mejor que de Son Stribling, perdón. Pero ya veremos. Su trabajo nos dirá si estamos equivocados o no. Y vamos a ver Ricky Pearsall, que es otro de esos jugadores que sí pero no, que tuvo el problema con el disparo, que no acaba de arrancar. En el tight end ni Tonges ni Ferrell me parece que son suficientes como para llegarle a la suela de los zapatos a Kittel, y es que tienen demasiadas lagunas, demasiadas zonas de mejora y demasiadas incógnitas a resolver, empezando por si su entrenador será capaz de sentarse en el banquillo después del hostiazo en coche ese que se metió el otro día, que al parecer ha dicho que está, no sé si, esto lo he oído en el Capolis, me parece, porque no lo llegué a leer, que estaba buscando el móvil o que se le cayó el móvil entre las piernas, que bajó la mirada tal y que cuando se levantó la mirada
a la carretera había invadido el sentido contrario y se dio de frente contra otro. El resultado han sido varias costillas y la nariz rota y un problema en un ojo y una mano y pues no sé. Su entrenador, Kyle Shanahan, es muy, muy importante en este equipo, es el alma del equipo y sin él no les veo capaces de hacer gran cosa. Lo que sí me gusta, para terminar, perdona que me alargue demasiado, es la vuelta a la coordinación defensiva de Raheem Morris, al que se le ha visto que como entrenador jefe le viene demasiado grande, pero para mí es un excelente coordinador defensivo y yo creo que una vez más Kyle Shanahan se rodea de grandes coordinadores defensivos que van a extraer todo el jugo de esa defensa. Yo creo que un año más la defensa de 49ers, si le respetan las lesiones, va a funcionar. Y Carlos, te iba a tirar por donde ha dicho Pablo al final, que tienen la baja de Sale, del coordinador defensivo que se va, llega Raheem Morris, una defensa que yo creo que tiene mimbres para funcionar, que tiene jugadores currantes, peleones, que bueno, sí que es verdad que quizá le falta algún nombre más de estrella, que no tiene tantos como tuvo en el pasado. Obviamente destacan Bosa y Warner, yo creo, por encima del resto. Pero bueno, la secundaria tiene jugadores que a mí me parecen bastante apañados, que pueden funcionar bien, sobre todo con un buen sistema. Y nada, me gustaría conocer tu opinión de esta defensa y bueno, y de los 49ers en general. Sin Shanahan, sin el coordinador defensivo, pues bueno, sí que dependen en conjunto en general, yo creo, de que encajen y funcionen ciertas piezas que hasta ahora no lo han hecho, o gente nueva como Evans, Pearsall, como decía Pablo, que tiene que funcionar porque está claro que van a funcionar jugadores como McCaffrey, como Kittel cuando vuelva, creo que está fuera de toda duda que van a ser jugadores que van a dar rendimiento, pero ellos solos no van a poder con este equipo. Yo creo que este es un equipo que vas leyendo nombre a nombre y no está tan lejos, pese a que es cierto que ya muchos de sus jugadores titulares o previsibles titulares están en un punto de veteranía y en el final de sus carreras que es indudable, pero tú lees tanto en el ataque como en la defensa, pues la nómina de estrellas que tienen, porque para mí muchos de ellos lo siguen siendo, y no te parece que estén tan lejos, ¿no? de los Rams, especialmente de los Seahawks. El problema, y creo que ahí está la clave de todo esto, más allá de subestaciones eléctricas para allá o para acá, es lo que ha dicho Pablo, es si las lesiones le respetan. Es un equipo que no tiene una profundidad de calidad en el banquillo tan amplia como tienen los otros dos equipos que aspiran a ganar esta división, como tienen los Seahawks y como tienen los Rams, y dependen mucho de que las lesiones respeten a jugadores que tradicionalmente se han lesionado, como George Kittle, que no empieza la temporada, como Nick Bosa, que pocas temporadas, yo diría que ninguna, ha podido jugar los 17 partidos de temporada regular, de Fred Warner, que es de los pocos que de momento se libra, de Brock Purdy, de McCaffrey, que también es raro verle completar una temporada entera, del propio Mike Evans. Hay que ver, por ejemplo, que en una defensa que a mí la línea, parto de la base de que a mí me encanta porque está formada por jóvenes jugadores que les están dando rendimiento inmediato, como son Michael Williams, Alfred Collins y CJ West. Bueno, pues los dos primeros ya empiezan la temporada en la lista de jugadores que no se sabe muy bien si van a llegar a la primera jornada. De hecho, Michael Williams, después de la rotura del cruzado, es muy probable que esta temporada, si la juega, sea medio gas, y más para ir probándose para temporadas posteriores que por lo que pueda rendir esta. Entonces, ahí hay un problema de base a nivel de rendimiento físico que deberían analizar, ya digo, más allá de las mitomanías sobre la subestación eléctrica de Santa Clara, ¿no? Porque al final es un problema que acarrean todas las temporadas y que les ha evitado ser un verdadero contendiente, incluso en los años en los que llegaban a las finales conferenciales, ¿no? Siempre llegaban con alguna baja importante, especialmente en el lado defensivo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un cambio y partiendo de esa base, por todo lo demás, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Santos como Pablo, como tú mismo, Carlos, que este es un equipo que tiene mimbres, que tiene bagaje, que tiene además ese punto entre juventud de las selecciones del año pasado y de algunas que ha dicho Pablo de esta temporada, con la veteranía de jugadores como Evans, como McCaffrey, como Warner y demás, que les debería hacer al menos luchar por un puesto en los playoffs, ¿no? La pena es esa, que parece que su tiempo se está acabando.
que parece que el tiempo de estos 49ers de estar continuamente luchando por la conferencia y ser uno de los favoritos está en declive y veremos si este es un last dance para varios de estos jugadores o realmente es la concatenación de lesiones la que les lleva a dirimir entre los Cardinals y ellos quién es el gran perdedor de esta división. Y chicos, un jugador también veterano que ha sonado en los últimos momentos para estos 49ers es el nombre de Vita Vea, el jugador de Tampa Bay Buccaneers. Pablo, ¿qué nos quieres añadir además de esto? Pues que me gustaría hacer un poco de podcasting en directo, ya que estábamos mencionando a los 49ers. Ujú. Y a Ricky Pearsall, Ari Meirov hace 20 minutos ha dicho que está lidiando con una hinchazón en su rodilla, que el equipo está súper preocupado y que creen que tiene que ver con su reciente lesión del ligamento cruzado posterior. Así que Uno más. Uno más y uno muy necesario. Sí, Es una pena, la verdad. Es una total. pena. Bueno, lo que os decía, Vita Vea, un jugador veterano que está sonando para estos 49ers. Carlos, cuéntanos la razón por la que quiere venir a este equipo o por la que suena que quiere venir a este equipo. Bueno, nos lo ha comentado Pablo antes de empezar a grabar, ¿no? Que quería estar cerca de su pueblo, su pueblo que la verdad es que estaba muy, muy bien ubicado, ¿no? Cuando nos ha comentado que está cerca de San José, bueno, pues está a apenas 15 millas y se llama Milpitas. Vita Vea quiere volver a Milpitas. El bueno de Vita Vea, que ojo al nombre, Tevita Tuliakiono Tuipulotu, Mosese, Baaje, Feoco, Faletau, Vea. Ahí sí. Toma Pues ya. este hombre quiere volver a Milpitas. Yo este jeroglífico de nombres no sé en qué acabará, pero desde luego sería una adición brutal para los 49ers porque en esa línea defensiva sería un ancla impresionante para empezar a hacer funcionar una unidad que con Raheem Morris de nuevo a los mandos puede dar mucha guerra. Desde luego este equipo, más allá de lo que decimos de las lesiones, para los Rams y para los Seahawks nunca va a ser fácil ganar a estos 49ers. Venga, y ya que hablas de Milpitas, Carlos, vamos a dar paso a Alex, porque él con su pito se nos ha ido de vacaciones y lo tenemos de viaje por el sudeste asiático y le mandamos la conexión desde una subestación en los fondos de un templo asiático. Alex, cuéntanos qué te parecen a ti estos 49ers. Hai teman-teman, apa kabar? Hola a todos. Pues aquí estoy en medio de Indonesia, concretamente en la ciudad de Ubud, en la isla de Bali, buscando un nuevo patrocinador del podcast. Sevanta ya, acá datang. Disculpad, que me están llamando un grupo de empresarios. Bueno, os cuento mis impresiones. La NFC Oeste cada vez está más y más complicada y contando que los 49ers empiezan a estar de bajada en la ventana del Super Bowl. Se le añade la lesión, si le podemos llamar lesión, de Kyle Shanahan y la posible no participación en toda la temporada de Ricky Pearsall. Y encima, con la llegada de Deebo Samuel. Os juro que cuando lo leí se me atragantó el nasi goreng. Y ya no hablemos de las bajas que hemos ido teniendo durante toda la temporada pasada. Parece que los 49ers quieran clasificarse a playoff la próxima temporada en modo experto. Para mí, el draft ha sido bastante correcto. Varios trade downs para ganar capital y trayendo un receptor en segunda ronda en el cual tiene bastantes esperanzas. Se le añade también la llegada de jugadores que siempre es positivo y sobre todo uno, mi admirado Mike Evans, para aportar bastante experiencia. Y el que va a llenar espacio es Deebo Samuel. En conclusión, no creo que 49ers tengan muchos números para ganar esta división, viendo cómo se han reforzado los Rams o el grandísimo bloque que es Seahawks. Pero algo de guerra van a dar desde Santa Clara, si no se pega ningún calambrazo. Y hay que seguir creyendo en Christian McCaffrey, la recuperación de efectivos en la defensa y que George Kittle vuelva pronto. Bueno, gente, os dejo que me están esperando. Venga, pues vamos a seguir nosotros, que nos quedamos aquí al pie del cañón. Solo desearle a Alex que se lo pase mejor que bien, que le esperamos aquí con los brazos abiertos y que nada, que nos traiga un imán para la nevera, ¿no? Sí, hombre, y ya que se ha ido como Benito Floro, pues... Santos. Pues que traiga algún recuerdo, sí, de allí, de esa zona tan bonita del sudeste asiático. Comentar esto fue la situación tan delicada, ¿verdad?, que tienen con Brandon Ayuk,
de que al parecer no se consiguen deshacer de él, no para de liarla, sigue sin presentarse a los entrenamientos, no aparece por las instalaciones. De hecho, ya han comunicado que está fuera del equipo, que está apartado, ya no cuentan con él ni en el roster, pero es que para colmo aparecer esta semana, a colación de que, como ha dicho Pablo, del accidente de Shanahan, pues por lo visto se ha mofado en redes sociales, ha hecho comentarios ridiculizando a su entrenador, con lo cual creo que la situación con este jugador empieza ya a convertirse casi en un, podemos llamarlo un cáncer, y vemos a qué solución le dan, porque tienen un problema con él, ¿eh? Es terrible, sí. Yo no sé cuál es la razón por la que los 49ers no lo cortan, porque tampoco tiene pinta de que vayan a sacar ya nada por él. Y creo que está en el punto de convertirse ya en algo perjudicial para su propio equipo. Y para su propia carrera, recuerda un Hmm. poco a la situación que vivimos en los Giants, ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido por completo, del receptor que trajimos de Lions, de Kenny Golladay, hace unos años, con la diferencia de que el problema de Golladay era el que ha mostrado Ayuk durante estas 2 pasadas temporadas, rendimiento nulo, en su caso por una lesión que después se alargó demasiado, pero está claro que el problema de Ayuk ya va más allá del rendimiento en el campo y en los entrenamientos, ¿no? De que ahí hay un odio encarnizado contra la propia franquicia y un problema de asesoramiento claro, que veremos en qué acaba, pero a mí me parece que Ayuk es probable que esté viviendo sus últimos días en la NFL. Venga, pues vamos ya, si os parece, con los campeones, con los Seattle Seahawks, que afrontan ya la temporada en la que van a defender el título de campeones de la NFL, con un Mike McDonald que ha construido un equipo muy sólido, muy competitivo, con una identidad defensiva muy marcada. Ya lo que hagan este año no va a ser ninguna sorpresa, porque me parece que tienen un roster como la copa de un pino, un entrenador magnífico. Y bueno, la pregunta es si ya no es si pueden competir o no, porque se ha visto que sí, sino si van a ser capaces de mantener ese hambre y de aguantar esa presión después de ser campeones de Super Bowls, a ver si con el anillo en los dedos no les pesa demasiado y pueden seguir hacia adelante. Pablo, unos Seahawks que otro año van a luchar por todo y que van a estar ahí para hasta el final, ¿no? Hasta el final de la liga van a estar, si no hay nada raro, van a estar siendo candidatísimos a todo. Pues Carlos, como para decir que no. El año pasado demostraron con un equipo muy, muy parecido al que van a alinear este año, que fueron los mejores. Me gustaría poner el punto sobre la I en Mike McDonald, que me parece que hizo un trabajo increíble, que debería haberle valido el título de entrenador del año. Impresionante trabajo defensivo del equipo de Seattle. Y es que, ¿cómo vas a pensar que no? Es verdad que han puesto a Emma Worry en la PUP List, pero parece que no es nada serio, que no se va a perder ningún tiempo ningún partido de la temporada. Lo único que cambia un poco, pues que como se les fue el running back titular y Charbonnet se rompió la rodilla, pues van a tener que alinear en los primeros partidos a Yadarian Price, pero se traen a uno de los mejores running backs de la clase 2025-2026 y encima viene con muchos menos toques y mucho más fresco que Jeremiah Love, que era el número 1 en Notre Dame. Así que no debería salirles mal. Con todo y con eso, pues más de lo mismo. Continuismo absoluto en Seattle y candidatos a todo. Santos, han perdido al offensive coordinator, a Clint Kubiak, que se ha ido a Raiders. También se les va, como ha dicho Pablo, Kenneth Walker, el running back titular, que fue MVP de la Super Bowl. Y bueno, alguna pieza más. Ha ido también Tariq Gull en defensa, el cornerback, que yo creo que se va a notar. Bueno, veremos. Un equipo con bajas, pero que yo creo que su rendimiento y su nivel está fuera de toda duda, ¿no? A pesar de estas cositas que han perdido, casi todas las han suplido más o menos bien. Y bueno, un equipo, como decía Pablo, ¿no? Para seguir luchando por todo. ¿Qué te parece a ti estos Seahawks, Santos? Sí, bueno, a ver, mantienen la estructura, es verdad que se ha ido Clint Kubiak, llega Brian Fleury, nuevo coordinador ofensivo, pero que tampoco es que se espere una revolución, quizás una evolución en el sistema. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Destaco cómo siguen apuntalando la defensa. Ya el año pasado
fue una de las mejores defensas de la liga y lo demostraron sobre todo en la recta final en la Super Bowl. Y vemos como en el draft se han hecho con 3 cornerbacks, un nose tackle y un safety para quizás demostrar que al final, como se suele decir, las defensas son las que ganan campeonatos. En ataque van a notar muchísimo la baja de Kenneth Walker, creo. Ese juego terrestre, vamos a ver cómo ha dicho Pablo, cómo cumple Price. Y bueno, tienen al jugador ofensivo del año, que es Jackson Smith en Jiba, que creo que hay ninguna duda con él. Creo que se mantiene la estructura, mantiene el sistema de juego y bueno, que sí que es verdad que es muy complicado renovar o volver a ganar el anillo pues, por 2 años consecutivos. Creo que ahora mismo el equipo que tiene y la plantilla que mantiene le da toda la credibilidad. Carlos, ¿ha habido también en los Seattle Seahawks este verano un cambio de propiedad? Cosa que yo creo que no debería afectar mucho en lo deportivo, más aún con John Snyder, el general manager que lleva ahí desde hace 15 años, que seguirá siendo el que lleve un poco la voz cantante en la confección de la plantilla, que mal no les ha ido hasta ahora, porque creo que es un hombre que lo está haciendo maravillosamente bien, que siempre toman decisiones casi siempre acertadas y que no les ha temblado la mano para dejar irse, por ejemplo, a Walker. Creo que va a ser lo mismo, ¿no? A pesar del cambio. Me sorprende y a la vez me congratula estar en el mismo punto, en el mismo exacto momento, ¿no? Porque precisamente estaba ahora, mientras escuchaba tanto a Pablo como a Santos, buscando la trayectoria de John Snyder y el momento exacto de las decisiones que han llevado a los hijos al lugar donde están hoy, ¿no? Porque quizás sea la parte que muchas veces en este equipo también se ha trabajado desde los despachos, incluso hasta el punto de que no es un nombre tan recurrente como el de otros general managers como Howie Roseman o Eric de Costa, que cada draft y cada agencia libre, todo el mundo, me incluyo, por supuesto, se nos llena la boca diciendo que qué buenos son. Bueno, pero es que John Snyder lleva 15 años manteniendo esta franquicia en lucha constante por los playoffs y por los títulos, con 2 Super Bowls ganadas, con una perdida por una decisión controvertida de su entrenador, pero que también parecía ganada, con decisiones que en otras franquicias hubiesen supuesto un punto de inflexión de reconstrucciones largas y prolongadas que nunca parecen terminar, ¿no? Y él tuvo muy claro cuál era el momento en el que Russell Wilson se tenía que marchar. No hay que olvidar que de aquel traspaso ahora mismo han sacado a su left tackle, a Charles Cross, a Devon Witherspoon, a Boyd Mafe, a Derrick Hall, a jugadores que han sido claves, especialmente los 2 primeros en este título, que después decide echar a una auténtica leyenda para este equipo con el que ganaron su primera Super Bowl, como es Pete Carroll, y 2 temporadas después consigue llevar de nuevo a los Seahawks no solo a la Super Bowl, sino a ganarla con un quarterback en el que nadie confiaba, ¿no? Como Sam Darnold. Así que para mí lo mejor que puede hacer la propiedad, igual que ha hecho la dirección general en esta postemporada, manteniendo el bloque de la pasada temporada, firmando los contratos que había que firmar y luego reforzando al equipo con uno de los mejores drafts de la división. Creo que la mejor decisión puede ser mantener a John Snyder, mantener ese contrato que firmó la temporada pasada por 4 años más y dejar que este hombre siga siendo el que silenciosamente lleve las riendas de estos Seahawks y que al final cada año nos sorprendan entrando en playoff, incluso ganando la Super Bowl como en la pasada temporada. Y a mí hay de este equipo 2 cosas que me gustaría destacar, que creo que se hace poco énfasis en ellas para lo buenos que son. Una es la línea ofensiva, que me parece que tiene una pedazo de línea ofensiva tremenda, tiene jugadores muy buenos. El año pasado se destacó quizá más a Zabel, el rookie que salió el año pasado, que hizo una temporada, pero como mencionabas antes tú, Carlos, Charles Cross me parece un jugador que está haciendo un juego y que está dando un beneficio a los suyos tremendo. Está también Abraham Lucas, que me encanta en el otro lado del tackle. Y otra cosa que el año pasado me daba mucha rabia cuando lo escuchaba, y me sigue dando que alguna también lo escuchaba en esta off-season, es eso de que la defensa tiene muy buena defensa, pero que apenas tienen estrellas. Y a mí eso me da mucha rabia, porque si me pongo a ver la alineación defensiva jugador por jugador, te encuentras ahí gente como Byron Murphy, que para mí es un jugadorazo top de su posición. Tienes a Leonard Williams, que es un pedazo de jugador con una trayectoria increíble y que sigue dando un fútbol maravilloso. Tienes a DeMarcus Lawrence, que bueno, quizá ya tiene sus años y tal, pero luego tienes a Ernest Jones, que a mí me parece élite absoluta en la posición de linebacker.
Tienes a Witherspoon, que me parece también élite absoluta en la posición de cornerback, y bueno, en Maguire, que el año pasado en su primera temporada demostró ser ya instalado en la élite desde el primer momento, hizo una temporada fantástica y me da mucha rabia cuando escucho eso de, no, es que tienen buena defensa pero no tienen jugadores estrellas en esta liga y a mí no puedo estar más en desacuerdo. Pablo, no sé si estarás de acuerdo aquí conmigo, pero me parece que tienen nombre por nombre, tienen jugadores muy, muy diferenciales. Al 100%, o sea, Julian Love, También. incluso Josh Job Mm. en el cornerback, a mí me parece que tienen un equipazo, o sea, tienen una defensa tremenda y McDonald los ha puesto a funcionar. Ha sido, yo creo que la seña de distinción de este equipo, ¿no? La defensa, esa manera de presionar, esa manera de agobiar al rival. Siempre recordaré los dos partidos casi seguidos contra los 49ers, el segundo de liga y el de los playoffs, que es que no les dejaban hacer absolutamente nada, o sea, estaban totalmente colapsados en ataque. Un drive tras otro, fue increíble, una lección defensiva magistral de McDonald, y es lo que tú dices, para mí tienen estrellas absolutas de la liga, igual no en el top 3, pero en el top 15 encontrarías a varios jugadores de los hijos. Pero vamos, que es una charla, que no tiene mucho sentido. ¿Qué más da? O sea, ¿y a mí qué? ¿No? A mí plin. Yo no tendré ninguna estrella, pero acabo de dominar a todos los ataques de la liga, incluso el mejor ataque de la liga, y he ganado el anillo, así que sin más. Sí, no, total. Y Carlos, decía Pablo que no tiene ninguna estrella que brille, pero eso, se pueden sacar el anillo y ese sí que brilla bien. Tienen dos ediciones en defensa, la de Bud Clark, el safety de TCU y Julian Neal, que también llega en tercera ronda. Me parece que son muy buenas adiciones para ellos porque no vienen con la presión de ser titulares, que pueden adaptarse poco a poco a la liga y a la dinámica del juego y que creo que pueden entrar en rotación a lo largo de la temporada y darle un upgrade también en la parte secundaria de la defensa importante a este equipo, ¿no? De hecho, Emanwori está por ver si puede empezar la temporada, ¿no? Que para mí, si me preguntas, es la gran estrella de esta defensa, porque es un jugador que tiene una capacidad de crecimiento espectacular y que verlo en el campo es a veces recordar esa tradición de grandes safeties, ¿no? Que eran capaces de entrar a por el quarterback, de ser defensa completamente irrompible tanto en la cobertura de carrera como en el de pase, ¿no? Pero es verdad que Bud Clark es muy probable que en estos primeros partidos tenga bastante minutaje. Sucede lo mismo con Julian Neal, con el prospecto de Arkansas. Me gusta también de su draft la adición de Bo Stephenson Bo Stephens, perdón, el guardia que puede jugar también de center de Iowa y que puede hacer una gran labor ahí en el caso de que Bradford o Zabel sufran alguna lesión. No sé, a mí me parece que si antes hablábamos precisamente de que los 49ers tenían el problema de que las lesiones le podían condicionar mucho porque no tenía suficientes recursos en su banquillo, aquí sucede todo lo contrario, ¿no? A mí en la defensa de Seattle hay jugadores como el recién llegado Dante Fowler, Derek Hall, que comentaba antes, que fue una segunda ronda con la que obtuvieron de aquel traspaso de Wilson. Creo que son jugadores que en muchos equipos de la NFL serían titulares y que aquí saben aceptar su rol, pues de jugadores de drives concretos, ¿no? de situaciones defensivas concretas, especialmente en el caso de Hall. Y en ese sentido creo que es lo que han logrado construir, un equipo donde cada uno asume el papel que tiene que desempeñar, los minutos que tiene que jugar, que precisamente esa situación de no tener estrellas es algo que ha jugado a su favor, porque al final todo el mundo sabe cuál es su papel y lo que tiene que hacer. Y sucede lo mismo en el ataque, ¿no? Creo que van a poder congeniar muy bien a Jadarian Price con Zach Charbonnet, que por fin tienen un backfield donde quizás sea más complementario de lo que era Kenneth Walker y Charbonnet, ¿no? Que eran jugadores bastante parecidos. Y no sé, creo que sigue siendo, no sé si me atrevería a decir el equipo a batir, pero sí que me parece que hay pocas divisiones, quizá la FC que pueda hablar de dos equipos en su división que son claros contendientes para el título final, para la Super Bowl, ¿no? Y esta división lo tiene gracias a la cantidad de estrellas que tienen los Rams y gracias al perfecto conjunto
que ha sabido montar Mike McDonald, perdón, aquí en Seattle, ¿no? Y va a ser una división muy bonita de ver gracias a estos dos equipos. ¿Qué Bueno, defensa creéis ¿qué defensa creéis que es la mejor ahora mismo? ¿La de Rams o la de Seattle? Con los refuerzos de Rams y las incorporaciones que ha hecho Seattle con talento joven en el draft, va a ser divertido de ver. Santos, esa no es la pregunta. La pregunta es, Sí, sí. en la AFC ¿a quién ves con vitola de campeón? ¿A Dolphins y? Jets. Esa es la gran pregunta, porque lo ha dejado Esa. ahí un poco en el aire. Yo aquí No, me esa metería- división que ha comentado Carlos, y son los dos, hay dos y otros dos. A mí yo... aquí me gustaría mojarme. Bueno, perdona, Carlos, Dale, dale. no, dale tú, Carlos. Yo aquí sí que voy más, quizá por lo que venimos del Mundial, ¿no? Y de esta idea del conjunto vale más que las individualidades. A mí me gusta más la de Seahawks, igual que me gusta más la de Broncos. Porque la de Rams es verdad que ahora mismo con la suma de Garrett y si al final acaba llegando Donald, pues es que claro, va a ser un gustazo verles, ¿no? Pero creo que como conjunto, como esa idea de bloque, ¿no? De bloque defensivo, de una defensa construida para todo tipo de situaciones, la de Seahawks me parece casi impenetrable. Me pasa lo mismo que con la de Broncos. Yo es que estoy un poco igual, ¿eh? Yo que el año pasado fui un firme defensor de que la mejor defensa, valga la redundancia, de la liga era la de Texans y con la que más me divertía, es que viendo los playoffs fue un disfrute total ver funcionar a la defensa de Seahawks. Era una maquinaria prácticamente perfecta con jugadores... decía Carlos antes que para él la principal estrella era Emma Worry. Y yo me debato entre él y... Ay, se me ha ido el nombre, el linebacker que... Ernest Jones. Ernest Jones. Ernest Jones, sí, que es un jugador que a mí ya desde su etapa en Rams me gustaba mucho y es que me parece un pegador, un jugador que se pone ahí en el medio del campo y que enlaza un poco la secundaria con la línea y me parece un jugadorazo y yo no sabría por cuál decantarme. Me parecen los dos jugadores más importantes sin duda de esa defensa. Pero es que yo me divertí tanto y me lo pasé tan bien viendo a la defensa de Seattle funcionar que me quedo también con ellos. Porque a día de hoy me parecen más realidad todavía que Rams, que bueno, pueden serlo y pueden ser una gran unidad, pero a día de hoy me quedaría también con Seahawks. Pablo, no sé si quieres decir algo nuevo o estás con nosotros. Es que estaba ahora mismo, lo siento, perdona Carlos, porque estoy chequeando las noticias sobre Chris Brassell y ando buscando a alguien que me diga, por favor, que no se ha roto el ACL y al parecer puede ser una lesión menor, hablan de 2 o 3 meses a lo peor. Entonces estaba ahora leyendo las últimas informaciones. Por cierto, el que se ha destrozado la pierna, una imagen horrorosa en el primer entrenamiento de Cleveland, sí, no diré bien, de los Bengals es Simon Stewart. Oh, Y otro jovencito que se cree que se ha roto el ACL es Brian Brees, el defensive end de New Orleans. Así que 3 jugadores jóvenes prometedores han tenido lesiones hoy de bastante gravedad y es una lacra que estamos teniendo día a día. Eso es horroroso. En los Panthers ya son 4 o 5 lesiones desde que han empezado el training camp y a ver si no se acaba algún proyecto incluso antes de empezar. pues sí, qué pena las lesiones. Y bueno, si os parece, vamos a ir cerrando ya esta división. Llevamos ya más de una hora. Creo que le hemos dado un repaso equipo por equipo bastante completo. Os quería echar ahí un par de preguntitas, ya que Santos ha preguntado por la defensa. Yo os querría preguntar cuál os parece el mejor entrenador de esta división. No sé si estaréis todos en mi barco con McVay, pero creo que es cuanto menos debatible el meter en la ecuación tanto a Shanahan como a McDonald después de lo que ha hecho. Absolutamente. Yo creo que McVay es igual el mejor entrenador de la liga ahora mismo, pero claro, McDonald lleva 2 años que cualquiera le baja del pedestal Hmm. y Shanahan ha demostrado durante muchos años que es un gran entrenador, así que hay mucha calidad en los banquillos en esta división. Carlos.
Totalmente de acuerdo. Es que el otro día hablábamos de 3 grandes entrenadores, pero es que lo de esta división ya roza, bueno, pues casi lo insultante para muchas otras, ¿no? Porque es que al final Shanahan es un tipo que tiene el bagaje labrado, ¿no? De estas últimas 6-7 temporadas donde, pese a las lesiones, siempre ha tenido a los 49ers compitiendo ya no por el título divisional, sino por el conferencial. Incluso llegó a 2 Super Bowls. Luego, lo de McVay, prácticamente desde su llegada a los Rams revolucionó a este equipo. Recordemos que es una franquicia que prácticamente celebraba los punts, y esto lo digo de primera mano porque uno de mis mejores amigos es aficionado de los Rams, y muchas veces nos sorprendía en pleno domingo a las 8:30 de la tarde diciendo, vaya punt que acaba de hacer Hecker, ¿no? Y nosotros, pero vamos a ver, tío, ¿qué me estás hablando? Bueno, pues esos Rams, 10 años después, con la llegada de Sean McVay, se han convertido en un constante candidato a ganar el título. Además, ya tiene uno en sus vitrinas. Y luego ya, bueno, pues lo que ha hecho, siempre me sale McDaniel, no sé por qué, McDonald con los Seahawks en unidad, ¿no? de acción estas 2 últimas temporadas con Snyder, que a mí sí que aquí quiero referenciar de nuevo mucho al general manager, pero aún así ha sido un trabajo entre los dos brutal para conseguir llevar a estos Seahawks al título. Entonces, bueno, es que hablamos de 2 campeones de las últimas 5 o 6 temporadas, ¿no? Los 2 que quizá han podido competir con ese monopolio o duopolio entre Eagles y Chiefs. Entonces eso habla del meritazo que tienen sus entrenadores, porque hablamos de 2 franquicias que no tienen precisamente esa gran estrella, pese al MVP de Stafford de la temporada pasada. Entonces ahí yo creo que habla mucho del mérito que tienen estos 3 cuerpos técnicos, y en especial de sus entrenadores en jefe. Y Santos, a ti que eres el típico alumno al que el profe le tiene manía, como has estado todo el verano preparándote el examen, te voy a complicar la pregunta. ¿Qué prefieres, la dupla John Schneider y Mike McDonald o la dupla Les Snead y Sean McVay? O ponemos una Y te X olvidas de la, en la y te quiniela. olvidas de la dupla de 49ers. Es que ahora no me acuerdo de General Manager, El, ay, Lynch. Lynch John con Lynch. John Shanahan. Lynch. Es que podemos, lo mismo que has hablado de los entrenadores, hablamos de la dupla de General Managers. Son franquicias que llevan muchos años en el top, son franquicias que compiten, que llegan a finales de conferencia, que llegan a los periodos divisionales, incluso han llegado a 2 Super Bowls, tanto Rams como 49ers. Los 3 entrenadores tienen cada uno ya un anillo. Es que estamos hablando de tanto general managers como entrenadores que han cambiado la cara de esas 3 franquicias. Las han hecho competitivas y les han hecho ganar, o por lo menos ser franquicias que llegan lejos de todas las temporadas. No sabría qué decirte con cuál. Si me preguntas por la dupla, quizá me quedaría mejor con la de Rams. Bueno, chicos, pues ya lo tendríamos, ya estaría. No sé si queréis añadir algo más de algún equipo, de la división, de los entrenadores. ¿Nada? No, a mí simplemente me preocupa la cara de Pablo, y me gustaría mandarle un mensaje tranquilizador. Gustándome Chris Bracel y pareciéndome uno de los mejores receptores que ha llegado este año a la liga, está Macmillan, está Cocker. Tenéis Ya, todavía bagaje sí, suficiente en pero ese puesto como para seguir optando al playoff. no es eso. El otro día se nos rompió para toda la temporada Nick Scotton. Es que Sí, se atendió mucho. llueve sobre mojado. Hay 4 o 5 lesiones de gravedad en este inicio de pretemporada y es duro, la verdad, porque es un proyecto que una de las cosas en las que tenía que sustentarse es que no pasara nada, que no hubiera problemas, y a las primeras de cambio están saliendo todos. Se hizo un esguince Mitchell, el Tyren, el otro día, que también va a estar varias semanas de baja. Pues, bueno, estamos teniendo problemillas, pero los solventaremos. Es que esto es lo malo, ¿no? Te tiras 6-7 meses esperando, confeccionas una plantilla, todo el mundo cree que está para competir, más o menos. Todos sabemos quiénes son mejores o peores, y todo se te va al traste ya ni siquiera en pretemporada, sino en los primeros días de training camp. Es que se te puede una plantilla y un equipo, pues, quedársete fuera ya para toda la temporada. En cuanto pierdas a 2 o 3 jugadores buenos para lo que queda de temporada, ya prácticamente ese equipo ya está pensando en el año siguiente. Sí, totalmente. Se le está poniendo a Pablo cara de Alex y a Panthers Carolina de 49ers. Así que la verdad es que una pena. A mí me da mucha Esto, rabia esto de las lesiones tan tempranas antes de empezar Mm. la liga.
El jefe me dijo el otro día que buscara algún tipo de estación eléctrica cerca del Bank of America Stadium y voy a tener que empezar a mirar porque algo tiene que haber. Sí, algo tiene que haber también por allí. Y nada, chicos, vamos a ir despidiendo el programa. Solo ya decirle a la gente que que si les ha gustado el programa, que le den a like, que lo compartan con cualquier amigo, con su cuñado estas navidades, o sea, estas navidades, perdón, este verano cuando se vayan al chiringuito de la playa. Santos. Se nos ha pasado, no ha habido las predicciones, que os ¡Ay! queréis escapar, que Cierto, os queréis cierto, escapar y no habéis dicho quién va a cierto, ganar, cierto. quién va a quedar segundo. No hemos Cua- liado con los entrenadores y cua- general managers y no hemos dicho qué pensáis, quién va a ganar la división, Cuando le que den no son los Cardinals. cuando le den a like y compartan, que nos digan también su predicción. Carlos, dime la tuya primero. Vaya, me toca empezar. Bueno, pues yo, si queréis, ya me voy despidiendo porque con esto probablemente me gane el despido. Voy a hacer la mayor pedrada y calentada de lo que va de temporada. Primero y segundo es intercambiable. Voy a decir Seahawks por una cuestión de respeto al campeón, pero me parece que realmente el favoritismo entre Rams y Seahawks es igual, así que les doy... Pablo suele hacer siempre el número de victorias y derrotas. Yo creo que ambos equipos pueden ganar entre 12 y 14 partidos, así que les doy 13 a cada uno y ya que sea el partido, los dos partidos entre ellos, el que dirima, ¿no? Y tercero se lo voy a dar a Cardinals y cuarto a 49ers. Un placer, chavales. Oh. Pablo. Uf, qué duro eso, ha venido fortísimo, ¿eh? Supera eso. Ni siquiera yo me voy a atrever a tanto. Oye, eras un chaval majo, gracias por todo, Carlos, tío. Yo voy a decir Seahawks 13-4, Rams 12-5, 49ers 7-10 y Arizona Cardinals, por hacer caso a Santos, va, 3-14, pero no sé, ¿eh? Pero venga, 3-14. Venga, Santos, dale. En Rams, Seahawks, 49ers y Cardinals. ¿Cómo? Rams, En Rams, Seahawks. Seahawks, 49ers y Cardinals. Venga, y la mía es igual, pero cambiando. Yo pongo a Seahawks primero, segundo Rams, 49ers terceros y Arizona Cardinals los cuartos. Me costaría ver a 49ers por debajo de Cardinals, ¿eh? Ya sería el final del equipo, el final de la aventura y volver a construir un nuevo proyecto ahí. Pero Yo ya dije desde el principio que venía a romper el mito de que soy experto en nada y espero que con esta predicción ya lo cumpla del todo. yo si fuera Alex estaría muy mosqueado porque es probable que se cumpla. Yo creo que está buscando sustituto para el campus en Indonesia ahora mismo. Esas cosas le duelen al jefe. Nada, chicos, pues lo que decía, nos vamos a ir despidiendo ya. Recordad a todo el mundo que tenemos las redes sociales, @IndisNFL en todos sitios. Tenemos también el grupo de Telegram donde hablamos de todo y lo pasamos súper bien. Nuestro blog para el que seguimos preparando cosas, sin prisa pero sin pausa, como siempre decimos. Y el enlace de Fanatics, que si queréis hacer un regalo, daros un capricho, la camiseta de la playa y demás, o la gorra para no coger una insolación, pues por el mismo precio por ahora, pero nos ayudáis un montón a seguir con el proyecto para adelante y más adelante seguramente podemos conseguir algún descuento para todos vosotros. Muchas gracias, Pablo, como siempre, un día más. Gracias a ti. Déjame terminar haciéndote yo a ti una pregunta, ya que has estado acosando durante todo el programa. Venga. Aunque, y como tú dices, aunque sé la respuesta, te lo voy a preguntar. ¿Te gusta la nueva equipación gris y azul de los Buffalo Bills? Uf, no me gusta nada. ¡Ah, yo lo sabía, tío! ¡Lo sabía! A ti sí, ¿no? ¡Buah, es preciosa, tío! Uf, no me Buah, si gusta. fuera de los Bills ya la tendría en casa. Me parece horrible, no me gustó nada cuando la vi. Buah, es guapísima, tío. Santos, Había una foto por ahí que la compararon con el traje de Batman de los años 60. Sí. Me encanta esa serie, tío. Igual es por eso. Adam West. Adam West, ese. igual, Carlos, un placer tenerte otro día más aquí con nosotros. Y probablemente el último después de esta predicción. No, un placer como siempre, la verdad, hacer estas previas porque nos van metiendo, ¿no?, la gasolina en el cuerpo para ver NFL. Así que encantado de estar las veces que haga falta. Y Santos, lo mismo, muchas ganas tenía ya de volver a compartir un rato contigo, así que un placer estar aquí otra vez con esta división contigo.
Nada, el placer como siempre mío, compartir este rato con vosotros y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Venga, y nosotros volvemos pronto con más análisis, con mucho más debate sobre la temporada que se nos viene encima, que ya queda menos, ya va quedando poco. Así que nada, un saludo a todos, un millón de gracias por estar ahí, un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto. Chao. Dear Chiefs, it's me. Don't do this again. 15 with the goatee. Give someone else a chance. T. Kelsey, King Swifty. Go focus on romance. Coach Reed, retreat. Move that mustache to France. When Kansas City falls, we'll beat our chests like Donkey Kong. We root for different teams, but I think we can agree. Anybody but the Chiefs. 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 Anybody.